En un laboratorio pequeño pero rebosante de actividad, varias máquinas funcionaban al mismo tiempo. Emitían zumbidos constantes, destellos intermitentes y columnas de vapor ocasionales. Pantallas holográficas mostraban datos cambiando sin parar, mientras brazos mecánicos acomodaban piezas y herramientas por su cuenta. En el centro de todo estaba Vincent completamente concentrado, moviéndose de un proyecto a otro con precisión absoluta. Al ya no ser un líder de familia, había vuelto a sus antiguas costumbres como investigador, dedicando todo su tiempo a mejorar la vida de quienes habitaban el asentamiento mediante sus inventos. En el pasado había abandonado a su gente y buscaba compensar su negligencia. Pero ahora por primera vez, estaba poniendo todo eso en pausa, porque en medio de su febril trabajo, había recibido un pedido de Lorenzo: investigar sobre los portales. Había recibido toda la información disponible que había, y tras tomarse un segundo para respirar hondo y calmar su ansiedad, se sentó ante su computadora para revisarla. Pronto estaba rodeado de diagramas, lecturas energéticas y registros incompletos. Aquello era fascinante, un verdadero desafío. Mirando el cristal Génesis incrustado en su pecho, pensó: ¿por qué los cristales Génesis no son suficientes para abrir un portal, pero el corazón rojo sí lo fue? El poder del otro plano es muy extraño. Su cuerpo no era realmente suyo, y lo único que lo mantenía con vida era ese cristal. Había atravesado más de una situación peligrosa. Más de una ocasión había estado cercano a morir, pero aún así, había logrado sobrevivir todo este tiempo. Odio que Diego esté en esta situación por mi culpa. Después de todo, Richard Eno y él habían sido quienes crearon el libro, el que había convertido a Diego en lo que era, el que lo había puesto en el camino que terminó llevándolo hasta ese presente. Aunque, por supuesto, si Diego nunca hubiera obtenido ese poder, ¿seguiría existiendo el asentamiento? Pensando en todo eso, Vincent se alejó lentamente de la computadora y tomó un cristal Génesis diferente. Lo observó con cuidado y luego lo colocó en un soporte especial. Debajo de este estaban escritos los símbolos que el número 4 le había indicado cuidadosamente. Si Diego llega a perder la vida antes que yo, no sería justo. Tengo que ayudar a traerlo de vuelta de alguna manera. Los símbolos comenzaron a iluminarse. El cristal pronto empezó a reaccionar. Su interior se volvió turbio, como si un pequeño torbellino rugiera en su interior. Sin necesidad de observar sus aparatos, Vincent pudo sentir el nivel energético aumentando, como una presión atmosférica en el aire. Así que puso fin al experimento, retirando el cristal y reemplazándolo por otro, uno de sangre. En cuanto el soporte lo aceptó, la reacción fue inmediata. Hubo una expansión de energía abrupta, casi violenta. Toda la maquinaria bajo el soporte comenzó a moverse de forma alocada. Las lecturas en los paneles se elevaron rápidamente, alcanzando casi el doble de los valores previos. La conclusión era clara. El aura de sangre constituía una fuente de poder significativamente mayor que los cristales Génesis, al menos en todo lo relacionado a la interacción con los símbolos, con esa magia. Odio esa palabra, pensó Vincent como un reflejo incómodo acompañado de un leve escalofrío que le recorrió la espalda. Negó suavemente, como si pudiera expulsar la idea con ese gesto. Todavía quedaba demasiado por descubrir sobre los símbolos. Cuando sepa más podré definir su naturaleza. La magia no es más que ciencia que aún no comprendo. Con meticuloso cuidado retiró y recolocó los cristales en sus compartimentos de seguridad, cada uno resguardado bajo múltiples sistemas de contención. Sin embargo, mientras ejecutaba el procedimiento, no pudo evitar la sensación persistente de que entendía muy poco sobre el otro plano, y por extensión, sobre Primo Immortus. Una notificación interrumpió su concentración. Vincent giró la cabeza de inmediato y activó una interfaz. Una pantalla holográfica se desplegó frente a él, mostrando el pasillo justo afuera de su laboratorio.
Vaya, parece que tengo visitas. La puerta se abrió y a través de ella apareció Kevin. Vincent lo recibió con una leve reverencia educada. Después de todo, los originales eran más antiguos que él. «Por favor, ya no hay necesidad de hacer eso», dijo Kevin. Vincent sonrió con calma y activó un control discreto en la pared. De inmediato, un par de asientos emergieron desde el suelo con un suave mecanismo hidráulico. Kevin lo miró antes de sentarse. «Estoy empezando a sentir que con el paso del tiempo, la forma en que hacíamos las cosas estaba completamente equivocada. Especialmente porque he venido aquí a pedirte un favor». Dicho esto, tomó asiento. Vincent hizo lo mismo enfrente. «Quieres ir al otro plano con los demás, y para eso necesitas que yo te haga más fuerte». Kevin pestañeó varias veces, sorprendido. «Disculpa, pensé que lo mejor sería hablar sin rodeos. El tiempo sigue corriendo y Diego sigue solo del otro lado». Sí, claro, tienes razón. No sé qué tan posible sea esto, pero tú tienes acceso a mucha de la información de Richard Eno, ¿correcto? Él fue quien creó el libro del control absoluto de sangre, el que fue heredado entre los reyes durante generaciones. Ese libro ya no existe. ¿Pero puedes crear algo así otra vez? Eso, sumado a mi sangre explosiva, me haría sumamente poderoso». Vincent se tiró hacia atrás en su asiento. Una breve sonrisa apareció en sus labios. Sintió que Kevin era al mismo tiempo un líder digno de respeto y un joven impetuoso. Le estaba proponiendo un desafío interesante. Si se hizo una vez, debería poder hacerse de nuevo. Pero seguramente habrá consecuencias indeseadas, efectos secundarios. Kevin asintió seguro de sí mismo. Todo lo que vale la pena implica algún riesgo. Al menos así lo creo yo. ¿Cuán rápido podrías tenerlo listo? Pasaron varios días. Durante ese tiempo, Lorenzo y los líderes del asentamiento se dedicaron a una tarea constante y silenciosa: buscar y reclutar a los que formarían parte del escuadrón para ir a buscar a Diego. Pero el tiempo avanzaba lentamente dentro de los castillos, y esa sensación de estancamiento se volvía especialmente insoportable para Pedro. Había dejado de salir a pasear por las calles, de hacerse ver con la apariencia de Diego entre la gente. Ahora permanecía más tiempo en espacios cerrados, con la mente atrapada en un solo punto: su amigo. Albert, como siempre, se mantenía cerca de él. Lo observaba con atención constante, midiendo cada silencio, cada gesto, como si esperara un quiebre en cualquier momento. No era desconfianza, sino preocupación. El miedo silencioso de que Pedro tomara una decisión impulsiva, guiado por la ansiedad o la desesperación. Debería practicar en algún lado privado donde no pueda ser visto por nadie. Si tengo que esperar a que encuentren a todos los demás, al menos debo entrenar, dijo Pedro. No hay lugar en todo el asentamiento que pueda mantenerse en pie si das rienda suelta a tus poderes. Todo el mundo se enteraría. Pues que se enteren, ¿qué tiene de malo? Estamos dispuestos a darlo todo para ayudar a Diego, no tiene por qué ser un secreto. El pánico se expandiría por todo el asentamiento. Él mismo te dejó en su lugar para fingir ser él, para evitar ese tipo de cosas. Pedro lo miró apretando los dientes con frustración. Al menos quisiera practicar con los 4 reyes, saber qué pueden hacer. Los familiares no van a seguir tus órdenes tan fácilmente. No van a hacerte demostraciones de su poder. Ya bastante molestos están tras haberse vinculado con un impostor. No pongas en peligro tu relación con ellos. Entonces, de repente y sin aviso previo, hubo una interrupción. Una oleada de energía atravesó el castillo entero. No fue un sonido ni una luz. Fue algo más extraño. Una presencia invisible que se filtró por las paredes, por los pasillos, por el aire mismo. No empujaba físicamente, pero se sentía como una presión suave y constante sobre la conciencia. Albert se tensó al instante, pasando a máxima alerta. Su postura cambió por completo.
Pedro reaccionó casi al mismo tiempo, girando la cabeza con el ceño fruncido, intentando identificar el origen de aquella sensación. Pero había algo familiar en esa energía. Algo improbable pero inconfundible. «¿Acaso puede ser?», murmuró Pedro con voz baja, casi sin querer terminar la frase. Albert negó con la cabeza. No es posible». Entonces las puertas de la sala donde estaban se abrieron de golpe. 2 figuras entraron. La primera avanzó con paso firme, seguro, vestido con un equipo imponente. La segunda figura no llevaba ninguna armadura, pero su rostro tenía algo inesperado. «Tenemos una petición», dijo Dimitri con la armadura roja de Karim puesta. Su voz sonaba firme y sin titubeos. «Queremos unirnos al equipo que irá al otro plano», agregó Kevin. Una cicatriz roja, brillante y pulsante atravesaba su rostro, el tan temido efecto secundario del que le había advertido Vincent. La búsqueda de los seres más fuertes para ir al otro plano ya estaba en marcha. Pequeños grupos de soldados, liderados casi todos por caballeros vampiro, habían sido desplegados. Uno de esos escuadrones, el que tenía la misión de encontrar a Karim, era el más confundido. No tenían idea de su ubicación, así que se dirigieron al planeta donde José Eno y Dominic Santoro habían instalado el astillero Luxora. Allí construían sus cruceros, y tal vez fuera un buen lugar para conseguir algún indicio de su paradero. Les tomó varios días de viaje, pero la pequeña flota finalmente aterrizó en el lugar. Sin embargo, se encontraron con algo inesperado. Al frente del escuadrón caminaba Fabricio, el caballero vampiro a cargo. Detrás de él avanzaban sus hombres, un total de 10. Todos miraban a su alrededor, a izquierda y derecha, incapaces de creer lo que tenían delante. «¿Qué cree que pasó aquí, señor?», preguntó uno de los vampiros. «Una masacre. ¿Qué más?». Toda la instalación estaba completamente destrozada, casi como si un asteroide hubiera impactado en el centro. Había rastros de sangre esparcidos por todos lados, y escombros y ruinas de edificios. «Solo Karim podría haber hecho esto. Parece que está cumpliendo con su promesa, eliminando todas las instalaciones que José construyó. Está asegurándose de que no quede ninguna forma de que pueda regresar». Solo les quedaba una opción: enviar un informe al asentamiento indicando que aún no habían localizado a Karim. Ya no tenían idea de cómo seguir. ¿Dónde podría estar? Otro de los escuadrones de búsqueda, el encargado de encontrar a Miko, se dirigía a un destino mucho más sencillo: un sector alejado de la Tierra, en lo que alguna vez fue el hemisferio sur. Según Dennis, allí lo encontrarían. «¿Estamos seguros de que este es el lugar correcto?», preguntó uno de los vampiros a su líder, una vampira llamada Aurelia. «Claro que sí. Lo comprobé varias veces con los sistemas de la nave». El escuadrón saltó por encima de una reja y llegó a lo que parecía ser un patio de juegos. Había dibujos con tiza en el suelo, estructuras para trepar, toboganes, columpios y más, pero ningún niño a la vista. Frente a ellos había un edificio grande. En la parte superior un cartel decía: Orfanato Roca Negra. Aurelia se preguntó qué haría un ser tan poderoso como Miko en un lugar así. Tenía el poder para gobernar mundos, para estar en la cima absoluta. Incluso podría reconstruir a los Valdés hasta convertirlos en lo que eran antes. Pero en lugar de todo eso, ¿había decidido dedicarse a los huérfanos? Antes de llegar a la puerta del edificio, varios hombres y mujeres aparecieron de la nada, saltando hasta formar un círculo alrededor del escuadrón. Los vampiros reaccionaron instintivamente preparando ataques, pero Aurelia, levantando su brazo, gritó: ¡Alto! ¡No ataquen! Dando pasos lentos, casi pidiendo permiso, Aurelia avanzó hacia uno de los hombres. «Venimos en paz. No hace falta apuntarnos con armas de nivel demonio». Los otros vampiros se desconcertaron al oír eso.
Pero era cierto. Cada uno de los defensores del edificio tenía en las manos armas imponentes. ¿Qué clase de orfanato era ese? Dennis Valdez nos envía. Estamos buscando a Miko. Venimos en nombre de Albert Fortuna. ¿Vienen del asentamiento vampiro?, preguntó uno de los hombres, y Aurelia giró para mirarlo. Era delgado y alto. Sostenía una espada plateada en la mano. Sí, así es. Si hay algún problema allí, Diego podrá encargarse. No hay nada que él no pueda hacer. Justamente se trata de eso. Diego no está en el asentamiento. El hombre abrió los ojos. Sus músculos se tensaron. Ya no transmitía solamente autoridad. Ahora podía verse miedo en su rostro. De repente todo el resto de las figuras del círculo desapareció, aparentemente teletransportándose. El hombre finalmente bajó su espada. Síganme. Es mejor que hablemos dentro. Aurelia no dudó y mantuvo el ritmo del hombre mientras ingresaba al edificio. Tan pronto como ella y los demás cruzaron la gran puerta de entrada, pudieron oírse risas y sonidos de corridas. Eran niños. Al subir una escalera, fueron capaces de espiar hacia el interior de las habitaciones cercanas. Eran aulas donde los mismos adultos del círculo ahora estaban impartiendo clases. Aurelia se concentró en la apariencia del edificio. Todo era de última generación, impecablemente limpio y muy cálido. Allí se había invertido mucho dinero. El hombre los llevó al último piso, a una oficina pequeña pero ubicada centralmente con vista hacia el exterior. ¿Miko vendrá aquí a vernos?, preguntó Aurelia. El hombre fue hacia el escritorio y se sentó. Al instante en que lo hizo, su rostro cambió para revelar que era en realidad Miko. «Ya estoy aquí». Aurelia sintió un escalofrío recorrerla. ¿Cómo no se había dado cuenta? Ahora que mostraba su verdadera apariencia, podía sentir su poder, su nivel de energía. ¿De qué manera lo había disimulado antes? Lamento mucho interrumpir tu trabajo aquí. Dennis nos dijo que es muy importante para ti, pero tenemos un mensaje urgente. Diego necesita tu ayuda. Cuando escuches la historia, no necesito oírla para ayudar. Claro que lo ayudaré. Yo haría cualquier cosa por Diego. Escucharé, pero solo para ponerme al tanto de todo. Cuenten conmigo. Otro de los escuadrones de vampiros viajaba hacia un planeta Cats. Se trataba de una instalación ubicada en las montañas. Era un lugar pacífico con una hermosa arquitectura. Edificios con forma de templos orientales se distribuían entre cascadas enormes llenas de agua. El caballero a cargo de ese grupo se llamaba Belisario. Era más pequeño que la mayoría de los vampiros, pero su poder era imponente, y nadie se atrevería a faltarle el respeto. Al verlo, Sinón entendió que debían estar en una misión muy importante. ¿La ubicación de Jacobo? ¿Eso quieren?, preguntó algo sorprendido. Estaba debilitado. El tiempo estaba pasando también para él. No intentó levantarse de su asiento ni una sola vez en toda la conversación. Supongo que van a pedirle que realice una tarea para ustedes. Debo advertirles que no será fácil convencerlo. Jacobo se alió con un viajero. Disfruta mucho ese estilo de vida. Y no es solo eso. Jacobo siente que fue utilizado por los puros, luego por el número 0 y finalmente por José Eno y Dominic Santoro. Le gusta ser el dueño de su destino. No se preocupe por eso, somos bastante convincentes, respondió Belisario sacándole una sonrisa a Sinón. No sé exactamente dónde esté, pero podría decirles dónde fue visto por última vez. Sinón se movió lentamente con un aire cansino y presionó unos botones en el panel integrado en el apoyabrazos de su asiento. Un holograma se encendió de inmediato frente a él, proyectando un esquema completo del sistema solar. Entre las órbitas y rutas marcadas, un punto rojo brillaba con intensidad, indicando el siguiente destino hacia el que Belisario y sus hombres debían dirigirse. Los Cats hemos trabajado mucho para mantener la paz entre los vampiros y los humanos en este planeta. Vayan a la base central y, por favor, traten de no causar problemas.
Por suerte, el planeta no estaba lejos. En menos de un día llegaron a destino. La nave aterrizó suavemente en la plataforma principal, y todo el escuadrón descendió rumbo a la base. Un gran edificio cuadrado igual a todos los centros de comando CATS. Avanzaron por los pasillos sin perder tiempo hasta llegar al comedor, donde encontraron a Jacobo rodeado de un gran grupo de viajeros. Reían, bebían y celebraban con naturalidad. Todos tenían grandes sonrisas en el rostro y se daban palmadas en la espalda. Acababan de regresar de una misión exitosa, y se notaba en cada gesto. Belisario caminó directamente hacia él. En cuanto Jacobo lo vio acercarse, su postura se tensó. Reconocía perfectamente que se trataba de un vampiro del asentamiento. «Detente ahí, no te acerques. Me doy cuenta de que no traes buenas noticias». Belisario se detuvo sin cambiar el ritmo y respondió con firmeza. «Traigo una petición. En el asentamiento se está reuniendo un grupo para realizar una tarea de máxima importancia». Jacobo pasó de una expresión tensa a otra más amarga. Dejó escapar una risa breve, casi incrédula. «Ustedes no me quieren a mí. Todo lo que toco lo empeoro. Siempre termino del lado incorrecto». «¿Y qué estás haciendo ahora?», preguntó Belisario. «¿Yo? Soy un viajero. Cobro una pequeña tarifa y ayudo a otros en sus misiones. Hasta ahora nada parece haber salido mal y disfruto ver las grandes sonrisas en los rostros de todos». En cierto modo, esa era la forma de redimirse tras los errores de su pasado. Pero Belisario se inclinó ligeramente hacia él y habló en voz baja, seria. «Se trata de ayudar a Diego Tallien». Jacobo se tensó de inmediato y lo miró con interés. «Con la ayuda de Lorenzo Garcés estamos reuniendo a los seres más fuertes para ir en una misión de rescate. Tal vez sientas que estás uniéndote al lado equivocado otra vez, pero si te quedaras sentado sin hacer nada mientras todo frente a ti es destruido, ¿no te sentirías aún peor?». Jacobo guardó silencio unos segundos. Su instinto siempre le había dicho que Diego Tallien era único. No solo excepcionalmente poderoso, sino también un líder. Alguien destinado a la grandeza. Y hasta ahora su lado en cualquier batalla siempre había sido el correcto. «De acuerdo, iré con ustedes. Pónganme al tanto de los detalles en el camino», respondió finalmente. Y así, solo quedaba un escuadrón, el encargado de la misión más difícil, el que debía enfrentarse a la voluntad más impredecible de todas. No se trataba solo de convencer a alguien, sino de volver a arrastrar a una persona que en el pasado ya había sido forzada a obedecer las órdenes de Diego. Ahora, en un presente distinto y con heridas que no habían terminado de cerrarse, solo quedaba una pregunta suspendida en el aire. ¿Aceptaría ayudarlo voluntariamente? A diferencia del resto de los escuadrones que estaban liderados por un caballero vampiro, el que buscaba a Eloy estaba liderado por Mora, una original. Nadie lo dijo en voz alta, pero se debía a que todos en el asentamiento compartían el mismo temor: que él se pusiera a luchar. Además, su paradero era el más misterioso. No había ningún indicio. Simplemente había desaparecido en medio de todo el caos. Por suerte, Lorenzo siempre contaba con un as bajo la manga. Últimamente había mejorado su software de reconocimiento facial. Con la colaboración de los CATS, rastreó planeta tras planeta hasta encontrarlo. La imagen era borrosa y se le veía en un rincón de la grabación, pero el programa aseguraba que se trataba de él. Así que allí fue Mora con su escuadrón de soldados. El planeta era pequeño y poco interesante, y su ubicación era insignificante. Había en él una gran ciudad, pero a Eloy se le había visto en una aldea muy pequeña con una población de apenas unos cientos de personas. Cuando los vampiros aparecieron en la calle principal, causaron mucho revuelo. Se dirigían a la casa donde se había visto ingresar a Eloy, una de apariencia sencilla ubicada al final del camino. «Quiero que todos se mantengan alerta. Este lugar no encaja con la personalidad de Eloy. Es muy extraño», dijo Mora, y a continuación dio unos golpes en la puerta.
Cuando no hubo respuesta, decidió darle un fuerte empujón. Ingresó de un salto asumiendo una pose defensiva por si las dudas. Pero dentro no había nada fuera de lo normal. Solo una sala de estar pequeña. Y sentado en el sofá con una copa de vino en la mano estaba Eloy. Es bastante valiente de tu parte entrar en mi casa cuando no les he dado permiso. Mora se irguió pero no bajó la guardia. Había leído el expediente de Eloy que contenía detalles sobre su personalidad y accionar en el pasado. Esperaba otro tipo de recibimiento, un poco de resistencia. No hemos venido a causar problemas, dijo ella finalmente. De hecho, he venido para pedirte un favor en nombre del asentamiento. ¿Un favor? Qué inusual. ¿Por qué no vino Diego a pedírmelo personalmente? O mejor aún, ¿por qué no viene a obligarme como lo hizo antes? Poniéndose de pie, Eloy bebió otra vez de su copa. Me imagino que será porque no puede. Así que déjame preguntarte algo. ¿Por qué debería de aceptar? ¿Piensan que pueden forzarme? Te digo ahora mismo que no tienen ninguna posibilidad. Lo sé. Conozco de lo que eres capaz. Pero hay un problema urgente que necesita tu ayuda. No es solo el asentamiento el que está en peligro. Es el universo entero. Eloy no pudo evitar reírse. ¿No sabes quién soy? Si el universo entero va a morir, a desaparecer, ¿qué me importa a mí? Mi único objetivo en la vida era vengarme de los Valdés. La gente que me importaba ya está muerta. No hay nada que puedas ofrecerme que me interese. Mora entonces cambió de actitud. Su cuerpo se relajó y dejando su arma de lado fue a la mesa y se sirvió una copa de vino. Soy una original, así que entiendo lo que dices. He estado en tu situación. Mi gente ha muerto. Mi tiempo ha pasado. Cuando vives durante un largo periodo como yo, ya nada parece importar. Pero al mismo tiempo, como original, tengo responsabilidades. Asegurar el futuro. «Qué suerte que yo sea un simple humano entonces», respondió él y chocó su copa contra la de ella. «Si realmente no te importa nada, no estarías vivo. Pero aquí estás frente a mí. Así que no creo por un solo segundo que no te importe nada». Eloy la miró sin expresión. Mora pensó que estaba reflexionando, que sus palabras habían tocado algo en él. Pero tras unos segundos, él simplemente giró y se fue a la habitación contigua. Los vampiros se miraron confundidos. Todo en esa situación era extraño e incomprensible. La actitud de Eloy, la reacción paciente de Mora. Ella les hizo un gesto con la mano para que no se relajaran y se mantuvieran alerta. Cuando Eloy regresó, lo hizo con algo en la mano. Un cristal. He tenido esta cosa desde hace un tiempo. Sé que es especial, pero no sé cómo usarlo. Les propongo un trato. Ayúdenme a encontrarle un uso a este cristal, y a cambio los ayudaré. Mora quedó boquiabierta. No pudo evitarlo. El brillo, la textura, la energía que emanaba de ese cristal era deslumbrante. Se trataba de uno de nivel asesino de dioses, el que había quedado tras la muerte de Torben. Mientras tanto, en el asentamiento, Albert tenía una gran sonrisa en el rostro mientras recibía información de cada escuadrón, incluso cuando no todo eran buenas noticias. Sabíamos que existía la posibilidad de que no pudiéramos conseguir a todos. No hay rastro alguno de Karim, pero nos ha estado ayudando a su manera, destruyendo todas las instalaciones y rastros de José Eno. ¿Cuándo llegarán Miko y Jacobo?, preguntó Luisa con expresión seria. En cualquier momento. Miko probablemente se teletransporte, y como respondiendo a esas palabras, un portal se abrió ante ellos. «Hola», dijo Miko simplemente, su expresión incluso más seria que la de Luisa. Ella suspiró profundo al verlo y corrió a él para abrazarlo.
¿Ya te pusieron al día con todo? Miko asintió. Me sorprende que no te sumaras tú misma a la misión de rescate. Albert se apresuró a hablar. Por favor, ni lo menciones. Nos ha costado mucho hacerle entender que esta vez fue Luisa la que lo interrumpió. No quiero estorbarles. Entiendo que no podría pelear con lo que hay en el otro plano. Pero si tú vas, sé que todo saldrá bien, que harás todo lo necesario. Te lo juro, amiga. Era la primera vez en siglos de conocerse que él le decía así, pero era lo que sentía. Y ahora Miko fue el que la abrazó a ella. Ese mismo día, un nuevo cónclave se llevó a cabo. Estaban presentes todos los líderes y Lorenzo a través de una pantalla holográfica. Cuando Albert y Luisa aparecieron con Miko, hubo un murmullo de sorpresa. Lucía mucho mejor que después de la gran batalla, pero no había recuperado del todo su complexión enorme e imponente. Más de uno pensó que tal vez no siguiera siendo tan fuerte como antes. Miko, por su parte, se detuvo en seco al ver a Dimitri, o más bien al ver la armadura que llevaba puesta. Eso es de nivel asesino de dioses. Dimitri sonrió con orgullo mientras sacaba el pecho. No lo sé, pero sé que es increíblemente poderosa. Pertenecía a Karim Talen. No sé cómo terminó en mi armería, pero al menos así, el poder de él estará presente en la misión. Miko solo atinó a asentir con la cabeza. Entonces notó a Kevin. La cicatriz en su rostro no era la única. Llevaba un atuendo extraño, compuesto de jirones de ropa que dejaba ver su cuerpo. Estaba cubierto enteramente por patrones extraños y grandes, que se enroscaban por toda su piel. «Veo que tú has cambiado bastante», dijo Miko. Kevin le respondió con calma. «No te preocupes. Esto es solo el efecto secundario de un experimento exitoso. Me alegra tenerte con nosotros. Con tu fuerza estoy seguro de que tendremos éxito». «Yo también, pero de todos modos odio que Diego haya ido solo sin avisarle a nadie, sin pedir nuestra ayuda», dijo Jacobo apareciendo con Pedro. Luisa tuvo que contener una mueca de desagrado. Albert fue quien tomó la palabra para iniciar la reunión. «Por favor, todos tomen asiento. Tenemos mucho de qué hablar». Él fue el único en quedarse de pie. «Quiero dar la bienvenida a los recién llegados y agradecerles profundamente por acompañarnos. No tenemos mucho tiempo. Queremos que partan al otro plano lo antes posible. Ya han pasado muchos días desde que Diego cruzó el portal. No sabemos cómo transcurre el tiempo del otro lado. Podría ser en simultáneo al nuestro, o quizás no. Como sea, es preocupante no haber tenido novedades de ningún tipo. Si Diego hubiera logrado vencer a Primo Immortus, nos habríamos enterado de alguna manera. Si todo el poder que contiene su cuerpo estallara, los efectos deberían sentirse aquí». El que habló a continuación fue Lorenzo. «Primo Immortus parece ser el centro de todo. Hemos encontrado rastros de que interfirió en incontables conflictos en nuestro universo. Por eso Diego fue a buscarlo. Y necesito que ustedes entiendan algo. No van solo para rescatar a nuestro amigo. Van a ayudarlo a acabar con Primo». Jacobo asintió. Miko no se movió, pero Luisa pudo ver que apretaba la mandíbula. Kevin y Dimitri sonreían ampliamente. Pedro fue el único que dijo algo. «Lo tenemos muy en claro, pero antes de que sigamos hablando, ¿no les parece que hace falta algo? O mejor dicho, ¿alguien?» «No te preocupes, Pedrito. Siempre lo mejor se deja para el final». Eloy se acercó sonriendo con arrogancia. «Tal vez no sea Karim Talen, pero tengo lo mío. Y ustedes lo saben. Por algo fueron a buscarme, ¿o no? Lo único que quiero saber es si todos tienen en claro mi precio. Nuestro trato». Diciendo eso, paseó la mirada por la mesa. Todos mostraban molestia, pero sabían que tendrían que hacer lo que él quería, por más que fuera riesgoso. No tenían alternativa. Nadie esperaba que el primero en responderle a Eloy fuera Jacobo, pero eso fue lo que sucedió. «Me sorprende verte aquí.
Eloy no perdió la sonrisa. Conocía a Jacobo desde su época al mando de los encadenados, cuando tenía vínculos distantes pero respetuosos con los puros. «A mí también me sorprende», dijo Mikko con expresión tensa. Eloy no dejó que se notara en su rostro, pero también le molestaba verlo. ¿Justo un Valdés tenía que ser parte de la misma misión de rescate? La ira iba en aumento en su interior y tal vez no tanto debido a eso, sino a que Eloy era incapaz de odiar a Mikko tanto como deseaba. «¿Van a honrar mi petición o no?», insistió Eloy concentrando la mirada en Albert. «Claro que sí. Somos gente de palabra. Solo te pido que tengas paciencia. Está por llegar la persona que te explicará todo». La reunión se sumergió en un silencio incómodo mientras esperaban. No había lugar para todos en la mesa, así que Eloy y Mikko se quedaron de pie, caminando en círculos y disimulando su ansiedad. Al mismo tiempo se aseguraban de no acercarse demasiado el uno al otro. Pedro los miraba pensando en cuánto preferiría que Víctor y Héctor fueran con él a esa misión. Pero ni siquiera ellos tenían la fuerza necesaria. Solo Mikko era un viejo amigo en el que podía confiar plenamente. Con todos los demás sentía una distancia importante. En un momento Luisa se puso de pie acomodando algo que colgaba de su cintura. Ni bien lo vio, Eloy fue caminando hacia ella. Pedro, tenso, le cortó el camino. «¿A dónde crees que vas?». Eloy lo ignoró y se dirigió a ella. «Esa espada negra. Si pudimos derrotar a los Dalki fue gracias a que yo la usé y la imbuí con mi poder. Sería bueno poder llevármela al otro plano». Instintivamente Luisa puso la mano sobre el mango. «Vamos, Luisa. Estamos del mismo lado. Tú y todos tus amiguitos quieren que arriesgue mi vida para rescatar a Diego. ¿No deberían darme lo que necesito para triunfar? ¿De qué sirve dejar la espada negra aquí sin usar?». Albert intervino. «Primo Immortus envió varios ataques al asentamiento. Si eso vuelve a ocurrir, Luisa la necesitará». Pero Luisa no dijo nada. Solo miró a Eloy y pensó. No le gustaba a ese hombre. Nunca le había caído bien. Él la había protegido porque Diego no le había dejado opción. Y ni bien consiguió liberarse de ese comando, huyó. Al mismo tiempo, todo lo que decía era cierto. Ella quería que tuvieran la mejor posibilidad de triunfar. Colocando una mano sobre el brazo de Pedro, lo corrió del medio. «Eloy, esto no se trata solamente de salvar a Diego, sino de evitar el fin de la vida tal como la conocemos. Es algo mucho más grande que nuestros rencores individuales. Espero que puedas ver eso». Sin más, le extendió la espada. Eloy no perdió tiempo y la blandió en el aire un par de veces. «Sabía que volverías a mí de una forma u otra», dijo, y Pedro sintió la necesidad de imponerse otra vez. «Es solo un préstamo. Va a regresar a manos de su dueña». Sus ojos eran amenazantes, pero Eloy ni siquiera lo miró. El sonido de pasos acercándose puso fin a todo eso. Eran ligeros y elegantes, pero tenían un ritmo extraño, como si pertenecieran a alguien con dificultades para caminar. «Al fin, ya está aquí», anunció Albert, y todas las cabezas giraron hacia un costado para ver acercarse a otro Albert. La sorpresa atravesó la sala como una descarga eléctrica. Incluso quienes normalmente mantenían la compostura parecían descolocados. Algunos se pusieron de pie instintivamente. Otros entrecerraban los ojos buscando alguna diferencia entre ambos hombres. Pero no la había. Misma altura, mismo rostro, misma postura tranquila. ¿Qué? ¿Cómo es posible que... ¿Qué está pasando aquí?, balbuceó Pedro señalando con una mano temblorosa. El Albert, que había estado reunido con ellos desde el inicio, avanzó hacia el recién llegado. A medida que se acercaba, el otro levantó ligeramente el mentón, dejando que todos lo observaran bien. «Creo que tengo que explicarles lo que está pasando aquí». «No, déjame a mí».
La voz del nuevo Albert cortó el aire de inmediato. Era lo único que no era idéntico al original. Luisa pestañeó varias veces, sintiendo como un escalofrío le recorría la espalda. Creyó reconocer esa voz. ¿Alejo? ¿Alejo, güey?, murmuró completamente atónita. El recién llegado sonrió apenas. Así es. Creo que algunos de ustedes lo sabían, pero al forjar armas para Diego quedé atrapado en una de ellas. Pasé de esa arma a la nueva armadura y finalmente terminé aquí. Mientras hablaba, recorrió lentamente el cónclave con la mirada hasta detenerse en Miko. Este tomó la palabra. Diego me pidió que usara una habilidad para darle un cuerpo. Lo mantuvimos en secreto por si algo salía mal, porque además de la transferencia, Albert completó la frase de Miko. Había que conseguir un cuerpo. Así como Vincent actualmente habita un clon del cuerpo de Diego, yo ofrecí el mío para ser duplicado. Varias miradas volvieron a clavarse sobre los Alberts. Seguía siendo inquietante, pero Alejo soltó una pequeña risa y le dio una palmada amistosa en el hombro a su gemelo. A mí me pareció una buena opción. Albert es fuerte y esperaba que tal vez se transmitiera también su habilidad de suerte. No fue así, pero estoy bastante contento con el resultado. Esto puede causar confusiones, dijo Luisa, todavía intentando asimilar la situación. El Albert original negó suavemente. No se preocupen. Ni bien termine todo esto, yo entraré en mi sueño eterno. Solo Alejo quedará con esta apariencia. Antes de que alguien pudiera decir algo más, una silla rechinó bruscamente. Eloy se había hartado de toda aquella explicación. Con impaciencia visible atravesó el espacio hasta Alejo. A ver, si te estábamos esperando a ti es porque eres quien va a cumplir mi pedido. Alejo lo observó de arriba a abajo. Había escuchado bastante sobre Eloy antes de llegar. Su arrogancia, su agresividad, su obsesión enfermiza con volverse más fuerte. Y ahora, viéndolo de cerca, entendía perfectamente todas esas advertencias. Le respondió con frialdad. ¿Me dijeron que tienes algo para mí? Eloy soltó un resoplido y metió la mano en uno de sus bolsillos. Cuando volvió a sacarla, un brillo antinatural iluminó el lugar. La reacción fue incluso peor que cuando apareció Alejo. Varias personas se levantaron abruptamente. Pedro casi tira su silla hacia atrás. Miko abrió los ojos tanto que parecía incapaz de parpadear. Incluso Albert perdió la sonrisa por un instante. La energía monstruosa contenida en ese objeto era palpable. Alejo se quedó completamente inmóvil, pero sus ojos brillaron con fascinación. Por primera vez desde que había llegado, parecía genuinamente impactado. ¿De dónde sacaste esto? Eloy se encogió de hombros. ¿Eso importa? ¿Puedes hacer algo con eso o no? Porque si puedes, entonces iré en la misión de rescate y llevarás contigo la creación de Alejo, intervino Albert inmediatamente. Eloy soltó una risa seca por la nariz. Vaya, encontraste la forma de que esto también te beneficie a ti. Está bien, no me opongo. Alejo finalmente extendió ambas manos y tomó el cristal con extremo cuidado, como si sostuviera algo sagrado. Lo giró pausadamente entre sus dedos, contemplándolo con una sonrisa fascinada. Claro que puedo hacer algo con esto. Podría hacer casi cualquier cosa. Y el resultado será espectacular. Luisa sintió un nudo formándose en su estómago. Ella ya le había entregado la espada negra. Ahora recibiría además un arma de nivel asesino de dioses. Probablemente se convertiría en el miembro más fuerte de todo el equipo de rescate. Volveré aquí en cuanto haya terminado, dijo Alejo, incapaz de ocultar el entusiasmo en su voz. Casi parecía un niño al que acababan de entregarle un juguete nuevo. Se alejó rápidamente haciendo que Albert soltara un pequeño suspiro,
y regresara a su lugar en la mesa. Luego acomodó las manos frente a sí, intentando devolverle orden a la reunión después de todo el caos reciente. Bien. Mientras esperamos que Alejo haga lo suyo, tenemos que discutir todo lo que sabemos acerca del otro plano. Su tono recuperó inmediatamente la seriedad. Y diseñar un plan que puedan llevar a cabo una vez que estén allá. Con la mirada recorrió lentamente a los que iban a viajar. Después de todo el alboroto reciente habían quedado de pie juntos, como si fueran una unidad lista ya para entrar en combate. Porque las cosas no son tan simples como parecen. La suya es una tarea increíblemente difícil. Jacobo y Pedro ni siquiera se inmutaron. Mico respiró hondo, inflando el pecho mientras intentaba prepararse mentalmente. Eloy simplemente revolvió los ojos fastidiado por tantas advertencias. Y finalmente, Dimitri y Kevin cruzaron una breve mirada entre ellos, silenciosa pero firme. Estaban todos listos, aunque ninguno de ellos imaginaba lo que en realidad los esperaba al otro lado. Apenas cruzó la entrada de la forja, una sensación cálida recorrió el nuevo cuerpo de Alejo de pies a cabeza. El sonido familiar de los martillos golpeando el metal era música para sus oídos. Una sonrisa enorme apareció de inmediato en su rostro, imposible de contener. La forja estaba instalada dentro de una enorme cueva oscura. Las paredes negras reflejaban el brillo naranja de múltiples hornos encendidos, mientras largas mesas de trabajo se distribuían entre moldes, herramientas y armas incompletas. No era tan impresionante como las gigantescas forjas de los Amariak, pero aún así era más que suficiente para él. Ni bien dio un paso adentro, varios vampiros dejaron de martillar. «Señor Fortuna», dijo uno de ellos y de inmediato todos hicieron rápidas reverencias, claramente nerviosos. Alejo simplemente asintió con tranquilidad mientras seguía caminando. Ahora que tenía el rostro de Albert, aquello iba a convertirse en un problema constante. No podía pasarse el resto de la vida explicando por qué se parecía a otra persona. Eventualmente tendría que resolver ese asunto de alguna manera. Sin detenerse, avanzó entre las estaciones de trabajo hasta encontrar una vacía al fondo de la cueva. A un lado había un horno ardiendo intensamente. Alejo se acomodó y con mucho cuidado sacó el cristal que Eloy le había entregado. En el instante en que lo apoyó sobre la mesa, la atmósfera de toda la forja cambió. Los trabajadores más cercanos levantaron la cabeza. Algunos sintieron presión en el pecho. Otros tragaron saliva sin darse cuenta. La monstruosa energía que emanaba de aquel cristal se expandía por toda la cueva como una presencia viva. Nadie se atrevió a acercarse demasiado. Tenía sentido que un líder tuviera algo así. ¿Pero qué hacía ahí? ¿Iba a trabajar? Alejo, sin embargo, no notó nada de eso. Toda su atención estaba puesta en el cristal. Había visto muy pocos de nivel asesino de dioses a lo largo de su vida. Ese en particular provenía de un Dalki y por eso estaba cubierto por pequeñas placas irregulares similares a escamas. Por fin, después de todo este tiempo, podré volver a hacer algo con mis propias manos. Esta será mi mayor obra maestra. Ya puedo sentirlo. Para iniciar, tomó el enorme martillo que descansaba sobre la mesa. El metal de la superficie reflejó el brillo del horno mientras él inhalaba profundamente, sintiendo cómo la emoción le recorría el cuerpo. Y en el instante en que dio el primer golpe, toda la forja tembló. De regreso en la reunión comandada por Albert, Eloy se apresuró a ocupar uno de los lugares que habían quedado libres alrededor de la mesa. Se dejó caer sobre la silla de manera completamente desprolija, estirando las piernas hacia adelante y recostándose de lado, con un brazo colgando sobre el respaldo y el otro apoyado cerca de la espada negra. ¿De qué hay que hablar? Tenemos que encontrar a Diego y luego ayudarlo a acabar con este dios de la muerte. ¿No ese es el plan? Albert cruzó una mirada furtiva con Luisa. Cada persona reclutada para la misión había sido informada de la situación, pero ciertos detalles se habían dejado afuera. Principalmente que Primo Immortus no era solo un dios, sino el creador de los vampiros. Albert tampoco pensaba revelar ese dato ahora. Con el fin de darles la mejor oportunidad de supervivencia, no hemos dejado de reunir tanta información como hemos podido,
Lorenzo ha revisado todas sus bases de datos, además de toda la información que le entregó Richard Eno. Concentrándose en el resto del equipo, Albert habló con pausa. En el otro plano hay dos tipos de criaturas de las que deberán cuidarse. Están los habitantes naturales de ese lugar. Hay diferentes razas, muy variadas en tamaño y fuerza. Son salvajes y tienen un instinto de caza muy grande. Se parecen menos a las bestias y más a los Dalkis. Por eso Primo Immortus fue enviado allí en primer lugar. Los celestiales pensaron que tal vez moriría, pero pasó justamente lo contrario. Primo tomó control de todo ese universo y creó al segundo tipo de criaturas. Hizo una pausa afinando los ojos. Son peores que la primera. Demonios. La risa de Eloy sacudió el silencio. Seguía en su pose despreocupada y ahora Luisa se acercó a él y lo golpeó en la pierna, obligándolo a sentarse correctamente. ¿No te parece un poco dramático decirles así? No, para nada, porque es lo que son. Y hay diferentes tipos de demonios también. Menospreciarlos solo pondrá tu vida en riesgo. Y serás el único que cometa ese error, agregó Pedro. Miko dio un paso al frente tratando de ignorar a Eloy por completo. ¿Las criaturas originales que mencionas son inteligentes? Quiero decir, ¿pueden hablar, se comunican o son más bien como bestias? No estamos seguros. Tampoco sabemos si odian a Primo y podrían ser convencidas de rebelarse contra él, o si lo siguen sin chistar. Lo mejor sería asumir lo segundo, que todos eran enemigos. Ninguno de los reclutas claudicó ni mostró signos de nerviosismo. Todo lo contrario. De todos modos, Albert bajó la mirada y sacudió la cabeza inquieto. Si fuera posible, enviaría más ayuda, pero el poder del Nicorrio es limitado. No podrá abrir el portal por mucho tiempo. Un equipo pequeño también tiene sus beneficios. Podremos pasar desapercibidos, dijo Dimitri. Con la llegada de Eloy, había dejado de ser el más rebelde del grupo. Si pudiéramos enviarlos a un lugar específico del otro plano, a uno deshabitado, tal vez ese podría ser el plan. Pero el Nicorrio no sabe dónde está Diego, ni en qué parte del otro plano aparecerán ustedes. Deben estar preparados para lo peor, para aparecer en un nido de demonios. Un pesado silencio cayó sobre todos después de aquellas palabras. Incluso Eloy dejó de sonreír por un instante, porque todos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Existía la posibilidad de que apenas cruzaran el portal, comenzara una pelea por sus vidas. El tiempo pasó rápido. El día se transformó en noche en medio de una actividad febril dentro del asentamiento. Dimitri y Kevin dedicaron cada minuto a entrenar buscando comprender al máximo las posibilidades de sus nuevos poderes. Pedro los asistía intentando encontrar la mejor manera de potenciar sus habilidades antes de la misión. Jacobo y Miko eligieron una preparación distinta. Permanecieron durante horas en la biblioteca del castillo de Albert, revisando una y otra vez los reportes que Lorenzo había preparado sobre el otro plano. Eloy, por supuesto, no quiso hacer absolutamente nada. Se le asignó una enorme suite dentro de ese mismo castillo. Pasó la mayor parte del tiempo descansando, acostado o simplemente observando el techo con aburrimiento. Aún así, Albert no se fiaba de él ni por un segundo. Varios soldados vampiro permanecían apostados del otro lado de su puerta. No querían que fuera a la forja a molestar a Alejo, y tampoco descartaban que intentara escapar y romper el trato apenas tuviera oportunidad. La fecha de salida seguía siendo incierta. Por eso, cuando a la mañana siguiente llegó un mensaje de Alejo diciendo que ya había terminado, la reacción general fue de absoluta sorpresa. ¿Era siquiera posible? ¿Un arma de nivel asesino de dioses, creada en apenas un día de trabajo? Sin perder tiempo, todo el equipo se reunió en la sala principal de Albert. El ambiente estaba cargado de ansiedad. Algunos caminaban en círculos. Otros permanecían en silencio, incapaces de quedarse quietos demasiado tiempo. Entonces las puertas se abrieron. Alejo entró con una sonrisa enorme en el rostro. «¡Aquí tienes!»
Sin siquiera detenerse, lanzó un pequeño objeto por el aire hacia Eloy. Sorprendido, este reaccionó por instinto y lo atrapó antes de que tocara el suelo. ¿Qué es esto?, bramó mientras observaba el objeto entre sus dedos. Era circular, angosto y sorprendentemente ligero. Una simple pulsera. Te di un cristal de los seres más fuertes de este universo, ¿y me devuelves esta porquería? Alejo soltó una pequeña risa. Eres de mente muy estrecha, ¿no? Un objeto no necesita ser grande ni pesado para ser poderoso, especialmente siendo de este nivel. Dimitri se acercó inmediatamente y extendió la mano hacia Eloy. Si no la quieres, siempre puedes dármela a mí. Eloy apartó el brazo al instante. Ni lo sueñes. Sin esperar más, se colocó la pulsera alrededor de la muñeca. Era completamente negra, lisa y extrañamente fría. Pero apenas entró en contacto con su piel, comenzó a moverse sola. El metal se contrajo lentamente, ajustándose perfectamente a su muñeca. Por primera vez desde que había llegado al asentamiento, la arrogancia de Eloy desapareció por completo, reemplazada por una fascinación genuina. Giró la mano varias veces observando cómo la superficie oscura reflejaba apenas la luz de la sala. ¿Qué puedo hacer con esta cosa? No pude probarla por completo. No quise perder tiempo en eso ni retrasar su salida. Además, siempre es mejor que un arma revele su verdadero potencial junto a su dueño. Solo tú podrás desbloquear todo lo que puede hacer. Eloy asintió lentamente. Intentó mantener su típica expresión arrogante e indiferente, pero había algo distinto en él. Debajo de toda esa emoción, sentía nervios. Albert dio una fuerte palmada para recuperar la atención de todos. ¡Es hora! Pedro se colocó en el centro de la sala y cerró los ojos. La marca en su cuerpo comenzó a brillar al tiempo que una nube se formaba. De ella emergió la figura siempre imponente del Nicorrio. Con sus movimientos parsimoniosos, extendió la mano para dibujar con su dedo un gran círculo en el aire, hecho de energía roja pura. Y ni bien completó el símbolo, su interior se iluminó de rojo también. El portal que el Nicorrio abrió frente a ellos era completamente distinto al que Lázaro había creado utilizando a Jessica. Aquel había parecido una herida imposible en el cielo mismo, algo salvaje y destructivo que amenazaba con desgarrar el mundo entero. Este no. Parecía estable y sus bordes no se deformaban de manera caótica, ni lanzaba explosiones de energía. Tampoco emanaba aquella presión insoportable que todos recordaban. Apenas producía un zumbido grave y constante. Lo único verdaderamente similar era la niebla roja que empezó a filtrarse desde el interior del portal, extendiéndose lentamente por el suelo y elevándose en espirales alrededor de la sala. Albert observaba el portal con visible nerviosismo. Finalmente giró hacia el equipo y les hizo un gesto firme con la cabeza. Miko dio un paso acercándose a Pedro antes de cruzar. Bajó la voz hablando solo para él. Amigo, somos muy distintos a lo que fuimos en el pasado, pero hay una cosa que no ha cambiado. Diego haría cualquier cosa por nosotros, y nosotros haremos cualquier cosa por él. Pedro le sostuvo la mirada unos segundos más. Luego asintió lentamente, y con esas últimas palabras, uno a uno el equipo de rescate cruzó el portal.